Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues después de la sesión plenaria del pasado mes de enero, donde abordamos la aprobación de los presupuestos de la ciudad de Ceuta para el año 2022, se trata en este punto del orden del día y en este mes de febrero de traer diversas modificaciones fiscales que tienen que ver con el régimen económico y fiscal especial de la ciudad de Ceuta y, sobre todo, tienen que ver con el apoyo que desde el Gobierno de la ciudad y desde la Asamblea de Ceuta se quiere dar a diversos sectores económicos. En primer lugar, y los tres primeros puntos de la propuesta que traigo a pleno, tienen que ver con atajar, aliviar de alguna manera la crisis económica por la que están atravesando nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros autónomos, de cara y de forma que prorrogamos durante este año 2022 las bonificaciones que ya aprobamos por unanimidad en esta Asamblea del 20% en el recibo único y que tiene que ver con el servicio de abastecimiento de agua potable, del servicio de alcantarillado, del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y el servicio de depuración de aguas residuales. En este caso, se trata que durante este año 2022 podamos seguir ofreciendo esa bonificación del 20%. En segundo lugar, se trata de la bonificación del 100% en la instalación de quioscos en la vía pública mediante la bonificación del 100% de la tasa, igualmente para todo este año 2022. También en el punto tercero se trata de lo que comúnmente conocemos como la tasa de terrazas y también se trata de que la hostelería de nuestra ciudad, que tanto está sufriendo la crisis del cierre de la frontera, la crisis de la pandemia con estos meses, años que llevamos con restricciones, pues puedan asumir, puedan seguir manteniendo el empleo que crean y puedan seguir trabajando, con lo cual se les bonifica, como decía, a las empresas hosteleras de nuestra ciudad el 100% de la tasa de terrazas. En cuarto lugar, se trata de introducir en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del ICD todas aquellas que tengan que ver con la puesta en marcha de la pista de atletismo. En ellas se dividen el uso individual, se divide el uso por parte de colectivos, se divide también y se tiene en cuenta si son asociaciones, federaciones o clubes quienes utilizan esta pista de atletismo y también se tiene en cuenta si son las propias escuelas de perfeccionamiento que llevan a cabo el ICD y que tanta gente utiliza y que tantos jóvenes utilizan. Seguro que a lo largo del debate voy a tener ocasión de poder explicar que el ICD tiene un presupuesto de más de 11 millones de euros, casi 11,5 millones de euros y más de 6.000 usuarios a lo largo de todo el año y a través, como decía, de los diferentes clubes de categoría nacional, clubes que trabajan en la propia ciudad, las federaciones y la propia escuela, que yo creo que es una de las cuestiones o uno de los deportes o una de las actividades de las que más orgullosos se sienten los trabajadores del ICD, porque tienen más de 2.500 usuarios estas escuelas deportivas. En quinto lugar, se trata de adaptar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, adaptar, como decía, esta ordenanza fiscal a la última sentencia del Tribunal Supremo y al decreto legislativo que adoptó el Gobierno el pasado mes de noviembre, el Gobierno central. El Gobierno central nos daba 6 meses para adaptar nuestra ordenanza fiscal a esta sentencia del Tribunal Supremo y lo que hacemos es traer esa adaptación, introduciendo algunas características especiales en cuanto a la valoración de estos terrenos de naturaleza urbana. Y ya por último,
Se trata de aprobar la modificación de algunos artículos de nuestra ordenanza fiscal reguladora del IPSI para introducir el cambio en cuanto a rebajar a 0,5% la importación de determinados productos, de determinados bienes que tienen que ver fundamentalmente con recambios que se utilizarían en barcos, yates y helicópteros, de cara a que un sector que ahora mismo no tiene casi ninguna actividad, intentar incrementarla a la vista de que hay proyectos que quieren seguir aumentando la capacidad de nuestro varadero y también proyectos de cambio en nuestra compañía de helicópteros, pudiendo ampliarse los servicios que se ofrecen tanto desde el varadero como desde las empresas que pudieran venir que se dedicaran a los helicópteros, siendo una diferencia competitiva de la economía de la ciudad, con lo cual un sector que ahora mismo no tiene ninguna base pudiera tenerla en el futuro. Vamos a intentar trabajar en ese aspecto. Hay proyectos presentados que tienen muy buena pinta y que pueden tener buenos resultados y vamos a intentar mejorar esa bonificación o esa importación, mejor dicho, de estos productos y de estos sectores. Son diferentes ordenanzas fiscales que al fin y a la postre intentan adaptar la realidad de la ciudad de Ceuta, adaptar la economía de la ciudad de Ceuta al régimen fiscal aplicable en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Casi cumplidos 2 meses del año actual, Ceuta se encuentra aún inmersa bajo los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19. Pero no solamente esto que estamos comentando, sino a lo anterior hay que añadir también el cierre de la frontera, que va a cumplir ya 2 años, y hay que añadir también los hechos acaecidos en la frontera el pasado mes de mayo, en concreto del ejercicio anterior. Situación o contexto que demuestra que la situación que presenta la ciudad se manifiesta sumamente grave y compleja y, por tanto, afecta a todos los ceutíes. Estamos, pues, en un escenario lleno de incertidumbres, agravado ahora también por el conflicto bélico que está sufriendo Ucrania y que, por tanto, tiene consecuencias también derivadas para el resto del mundo, para España y, por ende, a Ceuta. El informe de modificación de las ordenanzas fiscales, una vez analizado y estudiado, así como el expediente en su totalidad, vamos a proceder a la argumentación relativa al posicionamiento de nuestro grupo parlamentario y a fijar nuestro sentido del voto. En cuanto al primer punto de la propuesta, hay que distinguir tres apartados. En primer lugar, o varios apartados. En primer lugar, la modificación de las ordenanzas fiscales relativas a la tasa de agua potable y actividades anexas o conexas al mismo. En segundo lugar, la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, así como la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y la tasa de depuración de aguas residuales. Se pretende la adición de una disposición transitoria 2021 con el propósito de prorrogar esa bonificación a lo largo del ejercicio 2022. Es decir, que la bonificación del 20% de la cuota tributaria tenga efectos desde el 1 de enero del año 2021 hasta finales de diciembre del año 2022. Y ello recaiga sobre aquellos sujetos pasivos que precisamente estén realizando una actividad empresarial o profesional y estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas. Desde nuestro punto de vista, parece totalmente razonable y de recibo que esto sea así, ya que los graves efectos negativos de la triple dimensión de la crisis que está atravesando nuestra ciudad requiere de medidas contundentes para seguir manteniendo aquellas actividades económicas muy castigadas por los momentos que venimos padeciendo los ceutíes desde hace ya 2 años. En segundo lugar, se trata de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de instalación de quioscos en la vía pública. En este caso, la disposición transitoria a modificar hace referencia a una bonificación del 100% de la cuota tributaria correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022. Se trata, nosotros entendemos, de un sector profundamente castigado por esta crisis multidimensional que atraviesa nuestra ciudad y que, por tanto, también creemos que está justificada la modificación de dicha ordenanza.
En tercer lugar, se trata en el expediente modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. También aquí se pretende, por parte del Ejecutivo, modificar la disposición transitoria 2021, incluyendo una bonificación del 100% de la cuota tributaria para los ejercicios fiscales de 2021 y 2022. No cabe duda, entendemos que el sector de la hostelería ha sido uno de los más castigados por la crisis que estamos atravesando y nos parece también totalmente justificado proceder a la extensión de esta bonificación. En cuarto lugar, y nos estamos refiriendo al apartado A, modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del ICD mediante la adición a su artículo 7º, 1.7, de una serie de tarifas relacionadas con el uso, con la utilización de la pista de atletismo. Nosotros entendemos que la Constitución española establece precisamente en su artículo 43.3 que es responsabilidad de los poderes públicos la promoción de la educación física y el deporte, facilitando la adecuada utilización del ocio. En este sentido, el artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, entre las materias que constituyen competencias propias de los municipios, se encuentran precisamente las actividades o instalaciones deportivas y la ocupación del tiempo libre, constituyendo servicios mínimos obligatorios en aquellos municipios con una población superior a 20.000 habitantes. Así viene referido a las instalaciones deportivas de uso público en su artículo 26 de la Ley 7/85 mencionada. Consideramos que toda instalación de uso público necesita financiar un coste relativo a su conservación y mantenimiento. Entendemos, pues, que la ciudad debe buscar fórmulas que sirvan para financiar dicho coste, pero nunca perjudicando a los más desfavorecidos. El deporte, para cualquier ciudadano o ciudadana, es un factor esencial, fundamental, para la salud, también para el aumento de la calidad de vida y el desarrollo integral de la persona. Por tanto, entendemos que hay que fomentar e impulsar el mismo, y es un deber de la propia Administración el llevarlo a cabo. Lo que no entendemos los socialistas y las socialistas es que se generalicen las tarifas a todos los ceutíes sin tener en cuenta la capacidad económica del ciudadano. Es lógico pensar que personas que tengan un determinado nivel de renta puedan asumir las tarifas que se proponen en este expediente, pero hay muchos jóvenes y personas sin recursos que, si quieren hacer deporte en esas instalaciones, no podrán o lo tienen sumamente difícil con el planteamiento que aquí se propone. De acuerdo con lo anterior, y sabiendo que estas modificaciones de ordenanzas fiscales vienen a esta sesión plenaria en su esquema de aprobación inicial y que posteriormente tendrán que venir a su aprobación definitiva, le vamos a proponer que se tengan en cuenta bonificaciones en esas tarifas por el uso de la pista de atletismo, con el propósito de abaratarlas en los horarios en los que puedan estar más infrautilizadas para estos segmentos de población referidos anteriormente. Actualmente, nuestra ciudad tiene el estigma de contar con un elevado número de desempleados que podrían utilizar estas instalaciones a lo largo de la jornada si se rebajara el precio. En este sentido, abogamos por que el cuadro de tarifas tenga algún tipo de discriminación horaria y se tenga en cuenta criterios de renta para la utilización de estos servicios públicos deportivos municipales. Pero, además, nuestro grupo entiende que el deporte, además de salud para los jóvenes, les orienta y pauta de forma ordenada su día a día, por lo que jóvenes pertenecientes a familias sin recursos deberían de tener acceso gratuito a las instalaciones y aún más si se trata de jóvenes o niños pertenecientes a familias numerosas. Cuestión que también ponemos sobre la mesa para que se tenga en cuenta por parte de este Ejecutivo. Y también tenemos que hacer referencia a nuestros mayores. También ellos tienen derecho a poder disfrutar de estas instalaciones, por lo que se debería también estudiar una fórmula para reducir las tarifas planteadas. En definitiva,
Se podría hablar de un abono, o planteamos un abono low cost, donde se reflejaran descuentos para desempleados, jóvenes, niños, mayores y familias numerosas. Se trata de ofrecer, ni más ni menos, que más deporte, más salud, más ocio, sin dañar tanto la economía de los más desfavorecidos, ya sumamente pertrecha, y que nadie se quede atrás en el deporte. Por tanto, en este punto, nuestro grupo parlamentario se va a abstener. En cuanto al apartado B de ese cuarto punto, se trata de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del ICD mediante la adición de su artículo 7º 6.1, adicionando un apartado C con la bonificación correspondiente a clubes y entidades deportivas registradas en el ICD. Cuestión que nos parece de recibo en un principio, si bien habría que contar con el parecer de todos los clubes y entidades deportivas. En quinto lugar, se trata de aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, adaptándolo al vigente texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, según se adjunta como anexo 2 en el expediente. Votaremos a favor de dicho punto, ya que se trata de una sentencia que crea jurisprudencia y que, por tanto, respetamos y acatamos siempre la decisión de los tribunales y, en definitiva, de la justicia. En sexto lugar, se pretende aprobar la modificación de los artículos 33, 1, 21 bis B, 91.8 y 60 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en los términos que figura en el anexo 3 que se adjunta a este expediente que se trae en este punto del orden del día a esta sesión plenaria. Uno de los grandes objetivos de la Administración pública en general y de esta en particular es, sin duda, la generación de bienestar general a la ciudadanía y, por ende, procurar el crecimiento económico y también la generación de empleo. Llegado a este punto, queremos preguntarle al Ejecutivo, a la señora consejera, si han hecho la consulta correspondiente al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre hasta qué punto todas estas bonificaciones pueden afectar a las compensaciones por pérdida de recaudación en el impuesto sobre la producción, servicio e importación a la ciudad autónoma de Ceuta. Por otro lado, estas bonificaciones a sectores o ramas de actividad muy concretas deberían de estar, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, sujetas al mantenimiento del empleo y a su creación. Mantenimiento del empleo y su creación. Y, por tanto, debe ser una condición sine qua non para recibir este tipo de bonificaciones. Este Grupo Parlamentario va a abstenerse en este punto hasta que no se disipen estas incertidumbres que apuntamos, entre otras. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la bonificación de las tasas, vamos a votar afirmativamente, vamos a votar en positivo. En Vox siempre hemos defendido la supresión de impuestos necesarios o su disminución al mínimo posible. Y nosotros vamos a ser coherentes con nuestro programa y con nuestras promesas electorales. Nos da igual que esto venga del Gobierno PP-PSOE y no vamos a hacer como otros grupos de esta Asamblea que vota sistemáticamente en contra de las propuestas de Vox, pese a ser beneficiosas para todos los ceutíes y pese a estar en coherencia con su propio programa electoral. Se han dicho varias cuestiones, especialmente la señora Chandiramani. Se sigue hablando del perjuicio que afecta a nuestra ciudad en cuanto al cierre de la frontera. Y parece que la crisis de Ceuta y los problemas de Ceuta empezaron con el cierre de la frontera. Los problemas de Ceuta vienen de mucho más allá. Y si el cierre de la frontera nos ha afectado tanto es porque el señor Vivas y ustedes han desarrollado en los últimos 20 años un sistema dependiente de la frontera que no tenían que haber desarrollado. Se han olvidado de conectar a la ciudad con la península, de hacer que la economía de la ciudad florezca con las conexiones peninsulares y se echaron en manos de Mohamed VI. Y eso es lo que tiene. Si ustedes se echan en manos de la frontera, en cuanto se la cierran, se ahoga la ciudad. Por lo tanto, vamos a dejar de llorar
de pensar que hace un par de años empezó la crisis, porque la crisis empezó con la llegada de Juan Vivas a Ceuta, una llegada a la presidencia de Ceuta promovida por esos poderes fácticos económicos que tanto se han beneficiado de la apertura y del descontrol en la frontera, una frontera totalmente permeable. Respecto al punto del ICD, vamos a votar afirmativamente. Tenemos que tener una regulación de la pista de atletismo y simplemente hacer un inciso por la apreciación de la señora Chandiramani y del orgullo de las escuelas deportivas. Ha dicho usted, señor Chandiramani, que es una de las cosas que especialmente generan orgullo en su gobierno. Decirle que las escuelas deportivas tienen ustedes gente trabajando sin contrato, que le echen un ojo, que tienen ustedes haciendo trabajos de técnicos deportivos que deberían tener un contrato y los tienen mal pagados, se les da gratificaciones de aquella manera sin contrato. Por lo tanto, señora Miranda, usted que es su área particular, échele un ojo a las escuelas deportivas que tanto orgullo generan en la señora Chandiramani, porque tienen ustedes allí gente que trabaja sin estar contratada. Por lo tanto, tenemos un problema serio porque trabajan con niños. Ese es el orgullo del PP. Respecto al impuesto de la plusvalía, pues no tiene sentido lo que ustedes traen aquí. Este impuesto se podría haber suprimido, porque hace no mucho este grupo parlamentario trajo a esta Asamblea una propuesta para suprimir este impuesto. Un impuesto ante el que el Partido Popular votó en contra en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular defendió en el Congreso de los Diputados la desaparición y la eliminación de este impuesto. Y ustedes, el Partido Popular de Ceuta, defienden la existencia de este impuesto. Igual es que aquellos eran órdenes de Casado y ustedes ahora están reculando para contentar al nuevo que viene. ¿No, señor Vivas? ¿No nos aclaramos? No tiene ningún sentido. Ustedes votaron en contra de la supresión de este impuesto y este trámite nos lo podríamos ahorrar en el día de hoy en esta Asamblea si hubieran decidido que el dinero del contribuyente estuviera en el bolsillo del ciudadano, no en el suyo. Y respecto de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, decir que la fijación del 0,5% en las importaciones que se explicitan nos parece una buena opción, pero tenemos que recordarle al señor Vivas que la reducción del ICI al 0,5% es una legítima reclamación de la Confederación de Empresarios, de la Cámara de Comercio, de UGT y de Comisiones Obreras. Y ante esa reclamación de la bajada al ICI del 0,5%, leo palabras literales del presidente Vivas. Muchísimas gracias, yo creo que tenéis mi compromiso, el compromiso del Gobierno y el compromiso, me atrevo a decir, del conjunto de la Asamblea. ¿Qué ha hecho el señor Vivas? Absolutamente nada. Palabrería barata, palabrería poética, sonrisas, buenos gestos, pero poca acción, señor Vivas. El conjunto de la Asamblea, desde luego que no, que el compromiso del conjunto de la Asamblea no lo tiene la Confederación, no lo tiene la Cámara, no lo tienen los sindicatos, no lo tienen los CUTIES, porque ustedes mienten continuamente. Dicen que van a hacer cosas y no las hacen. Dicen que lo van a hacer de una forma y lo hacen al revés. El nuestro lo tienen. Nosotros queremos esa bajada del ICI al 0,5%, como llevan pidiendo desde hace tiempo. En definitiva, votamos sí. Votamos sí porque son pasos adelante, pero queda mucho por hacer. Y votamos sí a sabiendas de que podrían hacer muchísimo más por los ceutíes. Señora Med, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a centrarnos en hablar uno por uno los puntos que trae la señora consejera a votación esta mañana. Y he de decir, primero, en cuanto al mantenimiento de las bonificaciones a las tasas de agua y residuos sólidos urbanos a los empresarios, inicia usted su propuesta con la solicitud de la continuidad de las bonificaciones de las tasas
para los empresarios, indicando lo siguiente. Dado que la economía local, al igual que la nacional e internacional, continúa inmersa en una grave crisis de la que todavía nadie sabe cuándo llegará a su fin y la incertidumbre que esta pandemia genera, se propone extender la aplicación de las bonificaciones aprobadas en 2021 al presente ejercicio. Nosotros participamos plenamente de cada una de estas palabras que acabo de leer, de todas y cada una de ellas, de toda esta afirmación. Pero quisiera que usted me dijera por qué considera que esta grave situación que atravesamos no afecta al común de los mortales, por qué no afecta al resto de la ciudadanía. Y quisiera que me dijera específicamente por qué, cuando trajimos a este Pleno como enmienda a los presupuestos la congelación de las tasas para toda la ciudadanía, el motivo con el cual ustedes se opusieron fue que la situación ya no era tan grave y que no era posible dicha congelación. ¿Existe un doble rasero? Porque a nosotros nos parece fundamental apoyar a los empresarios y empresarias de esta ciudad, pero, como le digo, también a cualquier ciudadano. Solamente le pedíamos congelar las tasas. Y recuerde que esto nos suponía apenas 300.000 euros. De hecho, lo que hace usted es que al común de los mortales le va a incrementar todas las tasas, según el artículo 76 de la ordenanza, dejando con ello tirada a la gente de Ceuta. Y esto es importante decírselo también. ¿O es que acaso consideran ustedes que los trabajadores, los pensionistas, las personas desempleadas no están sufriendo esta crisis? ¿No se merecen y no necesitan un apoyo por parte de esta institución? Yo quisiera una explicación, pero que sea una explicación, por favor, coherente. Porque, le repito, el esfuerzo que le pedíamos era unos 300.000 euros. Eso es lo único que suponía no aplicar el IPC de las tasas. Sin embargo, en la propuesta que usted trae, nada se dice del efecto económico que van a tener estas bonificaciones en los ingresos de ACEMSA, que es quien cobra estas tasas, y en el caso de los residuos sólidos urbanos en las cuentas del ayuntamiento, por lo que no creemos, mejor dicho, que pueda aprobarse esta propuesta sin conocer el efecto económico en las cuentas de la institución. En cuanto al punto segundo y tercero, en este punto igualmente se incluye la bonificación de la ocupación de la vía pública al 100%, dado que la situación de la pandemia continúa golpeando directamente al tejido empresarial ceutí. Volvemos a insistir, ¿es que no golpea también a la ciudadanía, especialmente a quienes son más vulnerables? ¿Es que no los sufren con mayor gravedad? ¿Cuál es el motivo que fomenta esta distinción? No hay, además, una valoración económica del efecto de estos descuentos, pues en los presupuestos se han aprobado unos ingresos de todas estas tasas y nada dice en los informes que hemos visto sobre cuánto van a dejar de recaudar. La reducción de los ingresos que propone puede ser que ascienda en las tasas de ocupación a unos 472.000 euros y la del ciclo del agua y la basura en unos 500.000. Queremos saber qué partidas se reducen en casi 1 millón de euros. ¿Cuáles son esas partidas? Porque si reducen los ingresos tendrán que compensarlo con otros ingresos o con menos gastos. ¿Piensan incrementarnos alguna tasa, como le decía anteriormente, al común de los mortales, a todos los ceutíes de a pie? Díganos qué partidas va a reducir. Tampoco hemos visto un informe de la intervención ni de los servicios jurídicos que avalen estas modificaciones y los hemos echado claramente en falta. En cuanto al punto cuarto, el de las tasas de las pistas de atletismo, dice el estudio de costes del inspector de finanzas que la información que ha tenido ni es exhaustiva ni es completa. Por lo tanto, ya partimos de una posición bastante desventajosa a la hora de informar al respecto y, por lo tanto, para poco debe servir. La primera duda que se nos plantea es si estas tasas las va a pagar todo el que use la pista, porque el estudio del que se parte parece que se ha realizado con el cobro de todas las horas en que la pista puede utilizarse. ¿Qué dice el acuerdo con Defensa al respecto?
¿Cómo se van a computar esas horas que no se cobran? A nosotros nos falta información en tanto en cuanto hay bastantes lagunas respecto a esto. Y en cuanto a las tasas que finalmente ustedes van a imponer, se observa que el coste que se cubre varía demasiado entre unas actividades y otras, entre el 4,5% y el 54,92%. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es que una hora de lanzamiento de peso cueste 140,70 euros y se cobre 5,7? Nosotros no tenemos nada claro cómo han asignado ustedes las tasas, pero desde luego sí que tenemos claro que nos parecen excesivas, tremendamente excesivas, sobre todo cuando son para personas individuales. También le agradecería una explicación en relación a las tarifas especiales para entidades deportivas y a la bonificación especial que se aplica. ¿Eso significa que tiene usted en cuenta una reivindicación que le ha hecho mi grupo desde el comienzo de nuestra participación política en cuanto a la bonificación que debía aplicarse? No lo sabemos tampoco. Creemos que cuanto menos deberían ustedes realizar un estudio correcto, con más información y una concreción de los costes y la tasa correspondiente. Quinto punto, modificación de la plusvalía municipal, que solamente adapta la ordenanza a la nueva legislación que ha provocado la sentencia del Constitucional, pero siguen aplicando un tipo del 27%, que con sus bonificaciones se queda en la mayoría de los casos en un 0,68% para cualquier ciudadano y solo en un 13,5% para el resto de las ventas, entre ellas las que sean especulativas, que consideramos en este caso bajo. En cuanto a la modificación del IPSI para actividades relacionadas con el mantenimiento al 0,5. Incluyen la modificación de los tipos para ciertas actividades que llaman de reparación y, sin embargo, vuelven ustedes aquí a beneficiar claramente a sus amistades. Ya la compra de los helicópteros se redujo al 0,5%. Ahora, las piezas de repuesto. ¿En base a qué estudio? ¿Cuántas aeronaves van a venir a Ceuta para repararse? ¿Lo sabe usted? ¿Nos lo puede decir? Tampoco entendemos por qué a los buques se les da un plazo de 3 meses para colocarlos y a las aeronaves ese plazo se eleva a 1 año. Ya le digo, no sé si es que usted maneja estudios e informes que no traslada a este grupo municipal o si es que ni siquiera lo ha sopesado porque partía ya de que iba a contar con sacar adelante este asunto. Y a todo esto, esa reducción que solicitaban los agentes sociales para todos los productos, ha hecho una referencia el portavoz de Vox con anterioridad absolutamente errónea y tergiversada, porque la reducción que le solicitaban los agentes sociales era para todos los productos. Pero es que, además, ustedes la han prometido muchísimas veces, siempre en campañas electorales, siempre para protagonizar cierto protagonismo, valga la redundancia, mediático, pero al final se quedaba todo en humo. ¿Nos puede explicar en qué ha quedado esa reivindicación de los agentes sociales? ¿Por qué no se lleva a cabo y no se aplica ese 0,5% a todos los productos? Pone usted muy difícil apoyar esta propuesta tal y como la trae aquí, porque entendemos que falta información, falta documentación y falta, desde luego, criterios objetivos. Por lo tanto, nuestro grupo se va a abstener en esta primera votación. Muchas gracias. No, sí, esto es importante porque, para quien no lo sepa, hace un par de días un medio de comunicación publicaba que este diputado y nuestra formación política había votado a favor de la implementación de las tasas por el uso de la pista deportiva, cuando todo el mundo sabe, además lo hemos hecho públicamente, estamos absolutamente en contra de la implantación de esa tasa. Y además de manifestarlo públicamente en aquella comisión informativa del 17 de febrero, creo recordar que fui el único portavoz que intervino en esa comisión, quien mantuvo un debate intenso con la consejera, y por eso creo que es importante hacer 2 consideraciones previas. En primer lugar, por salud política y otra por salud mediática, que ambas concurren y terminan en lo que sería mayor salud democrática. La filtración de ese acta
un acta a la cual tenemos acceso única y exclusivamente los diputados de esta Asamblea, se filtra con una única intencionalidad, y es la de hacer daño a este grupo político, presentándonos una contradicción, es decir, ni tan siquiera se me da la posibilidad de haberme hecho un Alberto Casero, es decir, votar erróneamente, sino que lo que se propone ahí es que esta persona dice una cosa y hace justamente lo contrario. Los documentos están a disposición de los grupos al mediodía, y antes de llegar a mi casa para almorzar ya estaba publicada en los medios de comunicación una noticia que venía a decir que el diputado de Ceuta ya, donde dijo que no, ahora dice que sí. Es decir, que mentía. Yo estoy dispuesto a aceptar, porque creo que es honesto, la condición de equivocarme, de ser humano, pero mentir no. Normalmente tiendo a huir muy lejos de la mentira. La única intencionalidad era hacer daño a esta formación, y quiero que quede constancia. Pero es que, posteriormente, cuando se produce la rectificación de aquella acta, esa noticia aún la sigue manteniendo el medio de comunicación. De hecho, cualquier ciudadano hoy puede ir a ese medio de comunicación y comprobar que hay una noticia que dice que esta persona votó a favor de la implementación de las tasas por las pistas de atletismo, cuando hemos sido absolutamente beligerantes. Beligerantes. La única formación que ha sido tremendamente beligerante. Pueden dar fe de ello tanto la consejera como el resto de formaciones que asistieron a esa comisión informativa. Digo esto porque está bien que tengamos cierta discrepancia política, está bien que tengamos debates políticos, está bien que tengamos posturas ideológicas diferentes, pero lo que está mal es generar sensación de apuñalamientos, traperos, sobre todo para no darle una imagen de desafección o aumentar la desafección política de los ciudadanos. Esto nos urge nosotros a las fuerzas democráticas. A las fuerzas democráticas esto nos urge, sobre todo porque quien se aprovecha de la desafección política y de ese marco antipolítico es la extrema derecha. Quiero que lo entiendan. O sea, no es tan siquiera una crítica, sino una reflexión que hago con ustedes. En democracia también los medios de comunicación constituyen, como suelen ser, un cuarto poder. Esto es evidente, y precisamente por eso por tener tanto poder se les requiere también ser escrupulosos a la hora de publicar ciertas cuestiones. Espero de verdad, por el bien de nuestra democracia, que seamos capaces de dejar atrás este tipo de comportamientos y anteponer fundamentalmente una práctica política y mediática sana a cualquier tentación de juego sucio. Dicho lo cual, paso a la propuesta que hoy estamos debatiendo. Una consideración previa y general que quiero hacer. Quiero hacer un pronunciamiento de principio sobre la importancia de los impuestos para vertebrar el Estado de Derecho, pero sobre todo, fundamentalmente, para vertebrar el estado de bienestar. Son los impuestos los que financian los servicios. Aunque esto sea una obviedad, lo quiero repetir. Son los impuestos los que financian los servicios. Nada es gratuito, nada es gratuito. Si exigimos más y mejores servicios públicos, tendremos que saber y decir que tenemos que cobrar más impuestos para poder financiarlos. El debate, por lo tanto, no está en si impuestos sí o impuestos no. El debate nuclear está en saber cuánto debe pagar cada cual. Ese es el debate nuclear. Si queremos, y Ceuta ya quiere, mantener y mejorar los servicios públicos, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. No podemos pedir constantemente bajadas de impuestos y, acto seguido, pedir más transferencias al Estado, porque las transferencias del Estado también es dinero proveniente de los impuestos de nuestros compatriotas, probablemente de los ceutíes no, pero de nuestros compatriotas, que les cuesta un tremendo esfuerzo aportar. Ese dinero viene de trabajadores y trabajadoras, de pensionistas, de desempleados y de hasta pequeñas empresas. Por lo tanto, la reducción de impuestos supone menos dinero para financiar servicios públicos y eso a su vez supone una mayor desigualdad. Y me voy a explicar. Los ricos siempre tienen la alternativa en el ámbito privado, que no se pueden pagar las clases populares. Cuando la educación pública no responde a los criterios de necesidad de los ricos, acuden a la escuela privada. Cuando la salud pública no responde a los criterios, a las necesidades de los ricos, acuden a la salud privada. Y así todo.
Las clases populares quedamos en desventaja. Por ello, las reducciones de impuestos hay que mirarlas con lupa y esa es la voluntad de Ceuta Ya. Tienen que estar muy claros y ser muy evidentes los beneficios sociales que se les presuponen que van a generar esa minoración de ingresos. Y pongo un ejemplo. La reducción, por ejemplo, de las piezas de helicóptero supone una reducción de la recaudación del IPSI que alguien va a tener que pagar. Los ceutíes probablemente no las paguen, pero pediremos más transferencia al Estado. Por lo tanto, los españoles, nuestros compatriotas, tendrán que pagar. Y si no tiene, además, esta reducción del IPSI sobre los repuestos de los helicópteros, no tiene ninguna repercusión sobre el empleo y no genera ningún beneficio social evidente, aquí lo que estamos ante un caso claro de aumento de beneficios de la empresa. Una empresa que hay que recordar que ya recibe 1.000 euros diarios por funcionar. Ustedes me dirán, ¿es que el helicóptero aporta una alternativa más de transporte para los ceutíes? Verdad a medias. No todos los ceutíes cogen el helicóptero, no todos los ceutíes se permiten coger el helicóptero. De hecho, hay un consenso en que llegamos en aquella comisión en la que fundamentalmente eran los empresarios y la gente con un poder adquisitivo alto quienes se beneficiaban de ese helicóptero. Muy pocos son los ceutíes los que lo utilizan. Respecto a los barcos, ahí absoluto confluimos con ustedes. Nosotros hemos apostado por esa economía azul y en ese espíritu propusimos en el Pleno de presupuesto la implantación de una plataforma de actividades subacuáticas porque creemos en la potencialidad del mar. Ahí estamos absolutamente de acuerdo con ustedes, absolutamente de acuerdo. La bonificación al 20% del recibo único para las empresas, para los pequeños comercios. Estamos de acuerdo, pero a medias. No es lo mismo que reciba una bonificación mi amigo Mustafa, que tiene una tienda en la calle Real, que la reciba también la cafetería de mi conocido Rafa en la Plaza Azcárate, a que lo reciba una gran plataforma. No es lo mismo, no es lo mismo. Y finalmente, respecto a la modificación, ya que sobre la modificación que aporta la sentencia no voy a pronunciarme porque estoy evidentemente a favor, pero la modificación en la que se refiere a la pista de atletismo, nosotros se lo hemos dicho. Aplicando ese principio de justicia fiscal que hemos defendido y precisamente para intentar distribuir adecuadamente la carga tributaria, consideramos que se debe exonerar del pago de las tasas a todos los jóvenes que practican el deporte. Pero no solamente la pista deportiva que vamos a inaugurar próximamente, que es la de atletismo, sino todas las pistas deportivas para todos los jóvenes tienen que ser gratuitas. El deporte aporta dos beneficios inmediatos. Uno es la vida saludable y que han mencionado aquí mis compañeros de la oposición, pero hay uno que a mí me gustaría destacar, que es el ámbito de la socialización. Desgraciadamente, muy a pesar mía, Ceuta vive en departamentos estancos, muy desgraciadamente. Ceuta se comporta como dos ciudades diferentes que, a pesar de los esfuerzos de algunos y algunas por encajar, no termina de encajar. Y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Si hay un espacio donde nos encontramos todos las y los ceutíes de cualquier condición, de cualquier barriada, es el deporte. Es el deporte. Por lo tanto, poner barreras económicas, no solamente a la vida saludable, sino a la promoción de la convivencia en nuestra ciudad, creo que es erróneo. Por lo tanto, ya se lo dije en aquella comisión, consejera, vamos a trabajar y vamos a presentar alegaciones en este sentido en la pista deportiva. Le vamos a votar evidentemente en contra. En cuanto al IPSI, nos vamos a abstener porque ahí van incluidas las del barco y las del helicóptero. En cuanto al barco estamos absolutamente de acuerdo. Quiero que conste en acta, en la del helicóptero no. La modificación de la sentencia creo que no hace falta ni pronunciarme, por lo tanto es a favor. Y en cuanto a las bonificaciones del recibo único, vamos a votarle a favor, pero el anuncio que vamos a presentar alegaciones. Muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra.
Gracias, señora vicepresidenta. Discúlpeme que antes he intervenido sin que usted me diera la palabra. Ya le he enviado al señor secretario, el acta rectificada de la comisión informativa para que sea incorporada al expediente. Se la he enviado a su WhatsApp. Si quiere, se la puedo enviar también por correo electrónico, en donde se consta y se constata el error al que hizo referencia o al que hace referencia el señor Mustafa en esta sesión y al que le pido disculpas, pero ha sido un error de transcripción sin ninguna intención de hacer daño a su formación política en ningún caso. Al final, las prisas, cuando uno quiere hacer el acta de la comisión rápido para que venga pronto a pleno, trae estas cosas. Discúlpeme, se lo reitero como ya le hice por teléfono. Entrando al fondo del asunto y refiriéndome al señor Hernández y a la intervención que ha realizado, estamos de acuerdo en la mayoría de cuestiones que se traen en cuanto a la batería de propuestas de modificación de ordenanzas fiscales. Estoy de acuerdo en que el deporte, y entrando en detalle y en la que puede haber alguna divergencia entre ambos grupos parlamentarios, estoy de acuerdo que el deporte es esencial para la salud, para el desarrollo de las personas, y estoy de acuerdo también con una afirmación que hace el señor Mustafa. El deporte es todavía más, porque son valores positivos que podemos transmitir a nuestros jóvenes a través del fair play, del saber perder, el saber ganar, y al final la vida también nos lleva a que las virtudes que el deporte nos transfiere en nuestra día a día cuando somos jóvenes, y esos valores que aprendemos en el deporte cuando somos jóvenes, al final se desarrollan a lo largo de toda nuestra vida y nos pueden servir para nuestro devenir, ¿no? Y para el devenir de nuestros hijos. Estamos en la aprobación inicial de estas ordenanzas, ya lo decía también en la comisión informativa, y podemos presentar entre todos alegaciones y propuestas para mejorar al final el resultado de estas ordenanzas. En el caso del ICD, a mí me gustaría destacar que ahora mismo la ciudad destina, esta Asamblea destina 11,5 millones de euros aproximadamente en gasto deportivo, solamente en gasto deportivo, utilizando una parte muy importante para nuestras escuelas, donde tenemos a más de 2.500 niños, tenemos a clubes y federaciones donde tenemos a 1.000 personas y tenemos en diferentes eventos como carreras, actividades puntuales, más de 6.000 usuarios, es decir, casi 10.000 personas utilizan las instalaciones del ICD o los servicios del ICD a lo largo del año, y por eso creo que nos podemos sentir muy orgullosos del trabajo que realizan todos los trabajadores, todas las federaciones y todas las asociaciones que están al servicio del deporte. Y me gustaría destacar un dato. De esos 11,5 millones que gasta la ciudad, aproximadamente la recaudación en tasas de la ciudad es de 230.000 euros, es decir, no llega ni siquiera a un 10%, es un 4% lo que la ciudad recauda en tasas a los usuarios por el uso de todas las instalaciones deportivas o por todos los servicios que presta el ICD. En la mayoría de los casos, lo que se cubre con esa tasa que se recibe son los seguros individuales de esas personas. Normalmente da para eso. El resto lo aporta la ciudad. Y lo aporta la ciudad porque esta Asamblea es consciente de la necesidad del deporte en la vida de nuestros jóvenes y no tan jóvenes también, por qué no decirlo, y de la importancia que el deporte tiene como pegamento en la sociedad. Señor Mustafa, estoy de acuerdo con lo que usted decía. En cuanto a la bonificación y a la pérdida de recaudación a la que hacía referencia el señor Hernández, decirle que en este caso no hay pérdida de recaudación porque no hay ingresos en estos epígrafes que se bajan al 0,5%. Por eso no se ha procedido a solicitar a consultar, mejor dicho, al Ministerio de Hacienda. Pero, como estamos en periodo de alegaciones, podemos hacer esa consulta al Ministerio de Hacienda y así nos quedamos todos mucho más tranquilos. Y estoy de acuerdo en que debemos mejorar el vincular esta bajada del impuesto al 0,5% al mantenimiento del empleo o a su creación. Me parece también que en alegaciones podemos ver y modular cómo podemos introducir
introducir esa alegación a la que usted hace referencia. En definitiva, agradecerle el tacto con el que usted ha desempeñado o ha desarrollado todo lo que tiene que ver con esta intervención de estas ordenanzas fiscales. En segundo lugar, y en referencia al Grupo Vox y al señor Verdejo, no sé qué contestarle, porque me deja usted estupefacta. De nuevo, a estas alturas de la legislatura, después de 3 años, no deja usted de sorprenderme, señor Verdejo. Porque usted dice que en 20 años a lo que nos hemos dedicado es a atender a la frontera y a hacer de Ceuta más dependiente de Marruecos y de nuestro amigo Mohamed VI. Yo me quedo estupefacta con estas palabras porque fíjese que la compensación del IPSI, no sé si usted sabe que eso supone unos ingresos de 63 millones de euros para esta Administración. Se estableció en el año 2001, era presidente el presidente Vivas y la solicitó al Gobierno de la Nación para que la vida y los servicios públicos de esta ciudad no dependieran del otro lado de la frontera, sino que dependieran de España. Desde ese ejemplo que le pongo del año 2001, el empeño de este Gobierno y de esta ciudad y del señor Vivas ha sido siempre más España y más Europa. No sé si se ha leído usted el último plan estratégico que aprobó este Pleno el año 2020. Está colgado en Internet, me parece, por si lo quiere conocer. Por eso digo que es que me quedo estupefacta. Porque además el cierre de la frontera ha afectado a los sectores económicos de la ciudad. Pues claro, si es que más de 30.000 personas venían a Ceuta cada día a trabajar o a utilizar los servicios que se prestan en esta ciudad. Por mucho que uno quiera o no quiera depender del otro lado de la frontera, cuando 30.000 personas vienen a utilizar servicios, a comprar y a trabajar a Ceuta, queramos o no queramos, afecta a la economía de la ciudad. Es que no puedo entender ese argumento que usted dice, que nosotros nos entregamos, somos, queremos. No entiendo absolutamente nada de lo que usted dice. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cierre de la frontera y justificar el que bajemos las tasas en cuanto al recibo único, la ocupación del espacio público y nuestros kioscos en esa bonificación que dicen apoyar, pero luego emplean ese discurso que no nos lleva a ningún sitio. Y como no nos llevan a ningún sitio, no voy a entrar más en él. Nuestras escuelas y todo el trabajo que hace el ICD es un trabajo excepcional. Extraordinario, porque además en muchos casos son voluntarios los que hacen este trabajo. Yo que trabajé en el ICD tuve esa suerte hace ya algunos años, también llevaba juventud y usted participaba también en actividades de juventud cuando yo era consejera de juventud. El voluntario que trabaja en el ámbito del deporte es un voluntario extraordinariamente con unos valores deportivos extraordinarios a los que hay también que potenciar y, por supuesto, que esas más de 10.000 personas que utilizan los servicios del ICD al año, esos 12,5 millones de euros que utiliza el ICD, esos trabajadores del ICD, todos los trabajadores de las federaciones, de las asociaciones, hacen que el deporte en nuestra ciudad funcione con necesidad de mejora, claro que sí, en algunos aspectos, pero está claro que hacen una extraordinaria labor y además la hacen cuando el resto de personas estamos descansando, utilizando nuestro periodo de ocio. Suprimir el impuesto del incremento del valor de los terrenos urbanos, ya votamos que no, significa que alguien tiene que pagar esos ingresos de menos que tiene esta Administración. Ustedes lo han dicho, o usted lo ha dicho en su intervención. En este caso se trata de adaptar nuestra ordenanza a la sentencia del Tribunal Supremo. No tiene nada que ver con cuestiones internas de partidos políticos, aunque yo le pediría más categoría y que en esas cuestiones internas de los partidos políticos creo que no es necesario traerlas a pleno cuando estamos hablando de cosas muchas más serias.
Y en cuanto a la bajada al 0,5%, usted dice poca acción, mienten. Mire, cuando se bajan impuestos y cuando lo pagan otros, en este caso el Gobierno de la Nación, nosotros siempre hemos dicho que sea el Gobierno del Partido Socialista quien sustente al Gobierno de la Nación o sea el Partido Popular, nosotros siempre vamos a ser leales. Y en esa lealtad nosotros hemos solicitado conformidad a bajar el impuesto del IBSI al 0,5% al Ministerio, sea en esta fórmula, sea adaptándola o incardinándola o indexándola al mantenimiento del empleo o a la creación de empleo. Estamos trabajando en ese plan estratégico de la ciudad para ver cómo podemos mejorar nuestro régimen económico fiscal especial de cara a que sea todavía más atractivo para nuestras empresas o para aquellas empresas que quieran venir de fuera, como está sucediendo en el ámbito tecnológico. A la señora Mez, decirle que creo que el esfuerzo que le han dicho que supone el congelar las tasas de 300.000 euros creo que no está bien calculado, porque si congelamos las tasas teniendo en cuenta solo los ingresos por el recibo único ya nos vamos a 2,5 millones de euros. Entonces, no sé ahí muy bien si no le han dado bien el dato o quizás estoy yo equivocada. Mire, nosotros no utilizamos o no ponemos sobre la mesa un doble rasero. Nosotros también a usted le decimos, si dejamos de ingresar, díganos de dónde dejamos de gastar. Eso también se lo hemos dicho muchas veces y usted nunca me contesta en cuanto a esa cuestión que me parece importante. Como estamos en periodo de alegaciones y se pueden presentar alegaciones a este expediente, yo encantada de recibirlas. Y mire, en este expediente no falta ninguna documentación, constan los informes de los servicios técnicos de servicios tributarios, de su director técnico y también del director técnico de tributos. También, en cuanto al establecimiento de la tasa de la pista de atletismo, consta del servicio de inspección de tributos, constan los informes precedentes y nadie dice que falte ningún informe. También pasó por comisión informativa. Y en el caso de la reducción de la bonificación del 20% o del 100% en el recibo único o en las otras dos tasas, decirle que esa reducción ya se previó en la redacción de presupuestos para el año 2022, con lo cual no hay que establecer de dónde se retira ese dinero, porque la intención ya se sabía que se iba a aplicar en todo el año 2022. Y en cuanto al señor Mustafa, decirle que vamos a estudiar las alegaciones que se presenten. Yo sí que discrepo con usted en una cuestión a la que usted hacía referencia en cuanto a la empresa de helicópteros que opera en la ciudad. Ahora mismo es una, pero si hubiera dos, pueden ser dos, tres. No se trata de beneficiar a ningún empresario en este caso. Además, hemos presentado un proyecto estratégico para la formación de pilotos en nuestra ciudad y creemos que puede ser una diferencia competitiva que nos diferencia, en este caso, valga la redundancia, de otros territorios donde no habría, por ejemplo, en España ni en Europa ninguna escuela de pilotos como la que pudiéramos instaurar en esta ciudad. Creo que esa diferencia competitiva de tener a la única empresa de pasajeros en el resto de Europa tenemos que aprovecharla. Algo que ahora mismo no nos está produciendo ningún ingreso. Cero ingresos puede ser algo que en el futuro diferencie a nuestra economía en cuanto a un sector que puede ser potencialmente o que puede crecer potencialmente, igual que el varadero, y al que usted está de acuerdo, pues podría ser también la compañía de helicópteros. Algo que ahora mismo no nos reporta nada, no nos reporta ingresos, ¿por qué no utilizarlo para ver si puede ser un área de crecimiento? Instaurar una empresa de helicópteros no es nada fácil y tenemos empresarios que han sido capaces de llevarlo a cabo. Vamos a confiar en su criterio técnico, su criterio de conocimiento del sector para intentar que ese sector pueda crecer. Puede ser que nos equivoquemos, pero no perdemos nada. Por eso traemos a pleno esta modificación para incrementar ese servicio. Usted dice que solo transporta a empresarios, también transporta a enfermos que van a hacerse la radioterapia, también cuando la pandemia y el cierre de todo el puerto hizo un servicio público que también yo creo que públicamente hay que reconocérselo.
Es verdad que transporta a empresarios, pero esos empresarios a los que usted llama los poderosos son los que crean empleo, son los que crean riqueza para que muchos de los servicios públicos que se prestan desde esta Administración puedan ser prestados, pagando los impuestos que pagan. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, por cuestión de procedimiento, imagino, señor presidente, señora consejera, que se votará la propuesta punto por punto, desglosado. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, el expediente viene a pleno, como no puede ser de otra forma, en su aprobación inicial, y que ello nos da lugar a presentar alegaciones y, por tanto, trataremos directamente con la consejería, con la consejera, con usted, señora Chandiramani, para, en aquellos puntos donde presentamos disconformidades en nuestro grupo, con respecto a este expediente, pues se pueda mejorar. Lo que intentamos es mejorar esta propuesta que se trae a pleno. Indudablemente, cuando yo le he preguntado a usted acerca de si habían hecho la consulta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, si esto iba a afectar de alguna forma a la compensación por la falta de recaudación del IPSI, entendemos que no es una cuestión que sea directa, sino nos referimos en términos indirectos. Es decir, el Estado, sector público, el Gobierno, en este caso nuestro presidente Pedro Sánchez, pues tiene una sensibilidad especial con nuestra ciudad, pero también debemos demostrarle que todo lo que se hace, todo lo que aquí se aprueba en el Pleno, pues tiene luego un predicamento no solamente a nivel político, sino a nivel efectivo. Es decir, de que esa compensación que se recibe aquí en Ceuta por falta de recaudación del IPSI tiene una transformación en que se está generando bienestar económico a la ciudadanía. Es decir, se está produciendo crecimiento económico y se está generando empleo. Indudablemente, yo creo que habría que contar con la Secretaría de Estado correspondiente, y usted sabe que tiene trato directo con ella, que se encarga de todos estos extremos dentro del Ministerio de Hacienda, para contarle el por qué se lleva a cabo y todos los entresijos para que no haya ninguna duda al respecto, porque, claro, se rebaja al 0,5% determinadas actividades, pero habrá que dar la explicación oportuna porque el Estado es el que pone el dinero por delante y son muchísimos millones de euros lo que recibe Ceuta por ese tema de compensación en falta de recaudación del IPSI. Queremos decirle de que, desde luego, dentro del ICD hay que destacar la labor que realiza y el deporte es un pilar fundamental del proyecto de vida de cualquier ciudadano, o por lo menos debería de serlo. Nosotros ponemos en valor, desde luego, la labor que realizan todos los trabajadores del ICD y también todas aquellas personas voluntarias que trabajan en colaboración con el ICD, ya sean asociaciones, clubes, etcétera. Pero también nosotros tenemos que mirar por el bienestar general de la ciudadanía. Nosotros nos lo hemos referido en nuestra argumentación, que lógicamente cualquier instalación deportiva, en este caso la pista de atletismo, hemos visto el análisis que se ha hecho, el estudio de costes que se ha realizado y se ha llevado a cabo, pero sí entendemos de que, como hemos dicho anteriormente, los impuestos, en este caso estamos hablando de tasas en concreto, deben de tener una sensibilidad especial también con la capacidad económica de los ciudadanos, de los contribuyentes. Y los que hacen deporte deben de tener libertad para poder llevarlo a cabo y utilizando esas instalaciones públicas deportivas. Nosotros estamos haciendo alusión al tema de la pista de atletismo porque es lo que viene aquí en el expediente, pero nosotros, si estuviéramos gobernando, extenderíamos esto que estamos diciendo, esa facilidad para poder hacer deporte a todas las instalaciones públicas deportivas que dependen de
la propia ciudad autónoma de Ceuta. Es decir, aquellas personas que, lógicamente, tienen dificultad económica para llegar a fin de mes y quieren hacer deporte, pues habrá que facilitarle. Nosotros entendemos de que los que están organizados en clubes y asociaciones pues tienen esa facilidad de que, bueno, pues al entrar dentro de una entidad, pues a lo mejor esto le facilita el utilizar las instalaciones deportivas, pero aquellas personas de forma individual que quieran hacer deporte simplemente por ocio, por dedicación a alguna actividad que sirva para también desarrollar su proyecto de vida, entendemos de que deben de tener también una concomitancia en este expediente por parte de la Consejería de Hacienda. Muchas gracias por el tono en el que se ha dirigido a nosotros y esperamos contar con un diálogo en este expediente para poder solventar esas diferencias que mantenemos en la actualidad con respecto al mismo. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señor Hernández. El señor Verdejo, tiene usted la palabra. Simplemente decir que la postura de Vox ha sido ya expuesta, que votamos a favor de la propuesta y que la mejoraremos dentro de un año cuando gobernemos nosotros y no ustedes. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, pues voy a utilizar este turno de palabra para insistirle a la señora Chandira Mani que me conteste algo, que tenga la deferencia o bien de contestar o bien de decir que no tiene la respuesta o bien de darme a entender más todavía que su callada obedece a que sabe que tenemos razón. Siempre está planteando usted eso del si dejamos de ingresar, díganos de dónde dejamos de gastar. Lo que no puede hacer usted es ingresar siempre a costa única y exclusivamente de los de siempre, única y exclusivamente de los ciudadanos. Y entienda usted que si va a aplicar algún tipo de bonificación, lo lógico, lo coherente, y me atrevería a decirle que incluso lo legal, es aplicar el mismo criterio a todo el mundo y no aplicar la ley del embudo, que es lo único que parece que usted tiene a bien realizar. Habla erróneamente le tengo que decir, de que la congelación que nosotros le pedimos supone 2,5 millones de euros. ¿Me puede decir de dónde saca usted ese resultado? ¿Qué cuentas ha hecho? Porque solamente la tasa de suministro de agua son 7,6 millones. El 3,5% de IPC son 267.213 euros. Por lo tanto, eso de 2,5 millones, aquí hablan ustedes de millones como quien habla de patatas. Un poquito más explíqueme en base a qué, de dónde saca 2,5 millones. Creo que no se ha entendido muy bien, posiblemente porque yo no habré sabido explicárselo, para que usted lo comprenda cuál era la pretensión, congelar la subida de esas tasas. No que usted no aplique o no cobre absolutamente nada. Porque es un poquito cansino eso de que nosotros queremos el gratis total, no es cierto. Lo que le estoy pidiendo es que si los efectos de la pandemia han sido y son duros e incluso devastadores para las empresas, que es de quien más estamos hablando esta mañana, tenga usted en cuenta que también lo son para el común de los mortales, para su vecino, para el pensionista, para el jubilado, para la persona que está en desempleo, para el mileurista. Ese también sufre los efectos de la pandemia y ese también necesita que se acuerde de él su ayuntamiento a la hora de practicar las bonificaciones en las tasas, a la hora de tenerle en cuenta como perjudicado por la pandemia, porque a unos sí, a otros no. Eso la gente no lo entiende. Y usted no da ningún tipo de argumento objetivo con el cual se pueda comprender. Tampoco me ha contestado cuál es el efecto económico que va a tener, cuál es el impacto de las bonificaciones que se van a aplicar. No me ha dicho cuál es el estudio realizado para fijar las tasas de la pista de atletismo. No sé si hay un informe, no lo hay. Nosotros, desde luego, no lo tenemos. Que, le repito, son excesivas, son tremendamente excesivas. ¿Cuántas aeronaves van a venir a repararse a la ciudad? ¿Nos lo puede usted decir? ¿Por qué lo de los 3 meses al helicóptero y 1 año a los barcos? ¿Nos lo puede usted explicar? ¿Qué ha pasado con la reducción al 0,5% tan demandada por los agentes sociales de esta ciudad para todos los productos?
Deja usted muchas cuestiones en el aire y lo más importante, ¿cómo van a cubrir estas reducciones? ¿Con más ingresos o con menos gastos? Y en ese caso, ¿en qué partidas se va a aplicar o a quién van a castigar? No me lo ha dicho, señora Chandiramani. Y eso, unido a todas las preguntas que le hago, lo que hace pues, es aumentar todas las dudas que nos ha suscitado este expediente. Le reitero que nos vamos a abstener, vamos a estudiar el presentarle alegaciones, pero sí que le exigiría que no se conforme, no adopte usted esa posición cómoda de, como voy a sacar por lo menos 13 votos y el asunto sale adelante, me da igual cualquier otro tipo de cuestión, porque le garantizo, y usted lo sabe muy bien, que las dudas que le exponemos son dudas que rondan pues, prácticamente en toda la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. 4 puntos, señora consejera. Una para mí de vital importancia y que nos diferencia radicalmente de ustedes. Mire, basta ya de ese discurso que vale para todo, de que son los empresarios los que crean riqueza. Basta ya. ¿Sabe quiénes son los que realmente generan riqueza? Riqueza y generan empresas. Los trabajadores. Son los trabajadores. Es que están ustedes instalados en la teoría del goteo, en la que vienen a decirnos algo como cuanto mejor le vaya a los de arriba, a los de abajo también nos irá bien porque algo nos goteará encima. Basta ya, de verdad, basta ya. Nosotros no vivimos gracias a la generosidad de los de arriba, basta ya. Yo creo que hay que estar, y sobre todo mi grupo lo está, en defensa de la mayoría y en defensa de los trabajadores. Pero es que, además, no todas las empresas son iguales. Es que he hecho referencia a mi amigo Mustafa, pero voy a hacer referencia a mi amigo Jalid, que es un chico joven que tiene su propia empresa y que él es una pequeña empresa, pero no deja de ser un chaval de un barrio humilde que se ha encontrado muchísimas puertas cerradas y ha encontrado en el autoempleo la única forma para salir adelante. Y, además, genera puestos de empleo en el entorno más cercano. Y además lo hace de forma solidaria, no generosa, lo hace desde una perspectiva, no como lo plantean ustedes, vertical, sino de horizontalidad. Es decir, no porque le vayan bien, muy bien a las empresas, nos va a ir muy bien al resto. Esto no es así. Lo que tenemos mayores beneficios para las empresas. En segundo lugar, y esta también es importante, usted ha indicado que son 230.000 euros los que ingresamos por todas las pistas, ¿no? Pues mire, más a mi favor, nosotros que nos gastamos el doble en pienso para caballos. Pues más a mi favor, vamos a dejar de ingresar esos 230.000 euros y hagamos que las pistas deportivas, no solamente las de atletismo, sino las otras, las que tienen que ver con el fútbol y con el baloncesto y el resto de deportes minoritarios, pues sean gratuitas para los jóvenes, que tenemos una población joven que sufre de los mayores de los peores indicadores sociales de nuestro país. Vamos a hacerlo libre, vamos a abrir esa vía, vamos a estudiarla por la vía de las alegaciones. Yo le recojo el guante, nos ponemos a trabajar para ello. Estoy completamente seguro que no solamente va a ser beneficioso para la práctica del deporte, sino para fomentar los espacios de encuentro, que ya han desaparecido, señora consejera, lamentablemente, están desapareciendo. Y en tercer lugar, yo del convenio Ingesa que tiene con el helicóptero no quería hablar en cuanto a lo que se refiere a la radioterapia, porque usted sabe que yo parto de un principio básico. No quería hablar porque creo que me parece honesto no hacerlo. Yo quiero tener una unidad de radioterapia en Ceuta, por encima de los criterios de beneficio que se ofrecieron por parte de su Gobierno cuando estaba el PP a nivel nacional, o por encima de criterios técnicos que son los argumentos que ahora ofrece el Gobierno socialista. Yo quiero tener una unidad de radioterapia aquí en Ceuta. Yo quiero que mis enfermos, que mis vecinos, que mi familia sean atendidos aquí en Ceuta, atendidos aquí. No quiero que cojan el helicóptero. No quería hablar de esto, pero me veo la obligación de hacerlo. Y finalmente, hay una cuestión que se me había quedado en el tintero y la quiero recuperar, y es esa ligazón que se hace entre las tasas y la inmigración que se hace en el informe y que hoy también se ha vuelto a decir aquí.
como si el hecho de tener que Ceuta, no vamos a descubrir la pólvora, claro, Ceuta es una ciudad fronteriza y uno de los grandes fenómenos que afecta a la ciudad es el fenómeno de la migración. Pero, hombre, hablar de tasa de la pista deportiva, hablar de inmigración para justificar esa tasa, no lo digo única y exclusivamente por usted, señora consejera, pero me parece soez. Las tasas se cobran por el aprovechamiento especial del dominio público. Responden al principio de beneficio. Usted me dirá, los inmigrantes, ¿qué beneficio tienen? ¿Ustedes han visto inmigrantes utilizando las pistas deportivas? O sea, ¿ustedes han visto a la inmigración entrando en tropel a las pistas deportivas? Es que la imagen que estamos intentando ofrecer es que hay, no sé, una turba de salvajes que vienen a pegarle mordiscos a las pistas deportivas. Yo sé que ese no es su intencionalidad, pero creo que estoy en la obligación moral de defender o de refutar este hecho. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Hernández, al portavoz del Grupo Socialista, que no se ha contactado, como decía, con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de Estado de Hacienda, en cuanto a la modificación del IPSI y la rebaja al 0,5%, en cuanto a estos bienes que se van a importar para el varadero, para los barcos, yates o para los helicópteros, dado que ahora mismo no hay ingresos y no hay compensación que realizar. Pero una vez que se abra el periodo de alegaciones, enviaremos escrito y enviaremos las explicaciones y la información necesaria, toda la información al Ministerio de Hacienda para que tengan conocimiento de la misma. Lo que pasa es que entendíamos y seguimos entendiendo que no haber ningún daño a la Hacienda del Estado ni a la Hacienda local no supone ninguna merma en los ingresos que va a tener esta ciudad autónoma, con lo cual no hay nada que compensar. Por eso no se ha hecho con anterioridad. Pero para tranquilidad de todos lo mandaremos al Ministerio de Hacienda. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la pista de atletismo y a los ingresos que tiene esta ciudad en cuanto al uso de todas las instalaciones públicas, bueno, ya lo he referido, los ingresos que tiene la ciudad para atender a las instalaciones son de un 2% de todo el gasto que tiene la ciudad en esos 11,5 millones de euros. De esos 11,5 millones de euros que gasta la ciudad, solo ingresa un 2%. En muchos casos tiene que ver, como decía, con los seguros de las personas que se utilizan y en otros casos porque de esta forma se hace una reserva de las instalaciones y un uso más adecuado de las instalaciones. ¿Por qué? Porque no se dejan las reservas sin usar, porque hay una pequeña contraprestación por parte de los usuarios. En la mayoría de los casos las instalaciones están utilizadas por clubes y federaciones. Poco espacio queda para ciudadanos que no están dentro de estos clubes y asociaciones o federaciones el poder utilizar algunas instalaciones deportivas. Pero viene esta que se pueda utilizar. En cuanto al señor Verdejo, solo decirle que yo espero que no gobiernen. A la señora Améz, decirle que siempre dice que yo no le contesto. Más bien es que yo no le contesto lo que usted quiere que yo le conteste. Vaya por ahí la cuestión. La carga fiscal de los ciudadanos de Ceuta, en comparación con el resto del territorio nacional, los ciudadanos de Ceuta tenemos una carga fiscal de aproximadamente un 6%. Si la comparamos con el resto del territorio, el resto de los españoles pagan aproximadamente un 20%, es decir, tenemos un 14% de diferencia de carga fiscal. Entonces, eso que usted dice de que siempre cargamos sobre los mismos, que siempre pagan los mismos, no es verdad, no es cierto. No es cierto. Quien paga la mayoría de los servicios públicos de esta ciudad son el resto del territorio, el resto de españoles, con eso que establece nuestra Constitución, que es la solidaridad de todos los españoles con los territorios más perjudicados, en este caso la ciudad autónoma de Ceuta. Y además por una cuestión fundamental, y es el hecho fronterizo que siempre causa mayores gastos a esta Administración. Eso es así, como que el blanco es blanco y el negro es negro, señora Améz, por mucho que usted me diga que no con la cabeza. Entonces, decirle, señora Améz, que le he contestado, la pista de atletismo hay aquí
4 apartados de los informes que han sustentado el establecer esos precios. Yo no sé si usted los tiene, estaban en el expediente, si no se los haremos llegar para que podamos hablar en el periodo de alegaciones. Y cómo se sufragan las tasas, también se lo decía anteriormente. Ya en la previsión de elaboración de presupuestos del año 2022 tuvimos en cuenta que íbamos a modificar la tasa para el año 2022, con lo cual esos menos ingresos ya los tuvimos en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos. Y al señor Mustafa decirle que no sé dónde ha leído usted lo de la inmigración en cuanto a la tasa de la pista de atletismo. Voy a buscarlo para ver a qué hace usted referencia, porque ahora mismo, así a voz de pronto, yo no lo he encontrado. Lo buscaremos para poder dar respuesta a la misma, e incluso si tuviéramos que hacer alguna alegación lo haríamos. Y solo decirle que esa persona a la que usted hacía referencia, con esa pequeña empresa, microempresa, a la que las personas la ponen en marcha para ser un autoempleo, nosotros también apoyamos a esos empresarios, a esos pequeños empresarios. Para nosotros empresario es desde el señor Amancio Ortega hasta esa persona que abre una cafetería, hasta esa persona que abre una peluquería, hasta esa persona que utiliza ese negocio como una forma de autoempleo. Para nosotros, toda esa generación de riqueza que hacen tanto los empresarios como los trabajadores son fundamentales, y creemos que los poderes públicos tenemos que fomentar de alguna manera ese empresariado, sea cual sea como sea, y lo seguiremos haciendo a través de las diferentes medidas que desde el ámbito fiscal se puedan hacer, ya sean grandes, pequeñas, medianas o micro, como la que usted hacía referencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandira Mani. Vamos a someter la propuesta a votación de la manera que ha solicitado el señor portavoz del Grupo Socialista, es decir, cada punto por separado. La votación será por el sistema electrónico. El primer punto que vamos a someter a votación es la modificación de las ordenanzas fiscales que están recogidas en lo que todos denominamos recibo único. Esa es la primera votación que vamos a realizar. Insisto, vamos a votar el punto primero de la propuesta relativo a modificar las ordenanzas fiscales que están recogidas en el recibo único. ¿21 votos a favor y una abstención? Muchas gracias, señor secretario. El segundo punto sería la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de instalación de kioscos en la vía pública. Procedemos a la votación. ¿21 votos a favor, una abstención? El tercer punto sería modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Procedemos a la votación.
21 votos a favor, una abstención. El siguiente punto, cuarto, sería modificar la ordenanza fiscal reguladora de determinadas tasas relativas a servicios que presta el ICD. ¿14 votos a favor, 7 abstenciones, un voto en contra? El quinto punto sería aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Procedemos a la votación. ¿17 votos a favor, 5 abstenciones? La siguiente votación, el punto sexto, sería aprobar la modificación de los artículos 33.1, 21 bis B, punto 91, 8 y 60 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación. Procedemos a la votación. ¿14 votos a favor, 8 abstenciones? El siguiente punto sería el séptimo, continuar la tramitación legal de los acuerdos adoptados anteriormente. Procedemos a la votación. Unanimidad. Y el octavo y último punto sería delegar a la señora consejera de Economía y Hacienda para el debido cumplimiento de lo acordado. ¿20 votos a favor, 2 abstenciones? Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.